それではこの後の聖書の朗読をスペイン語礼拝の牧師でいらっしゃいます森コネ・シルビア先生に聖書の朗読、そして引き続きメッセージをお願いしたいと思います。El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 23 hasta el 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo uno de sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Antes de pasar al mensaje de hoy, quiero agradecer al Señor por el privilegio de ser parte de esta gran familia que es la Iglesia de Koza. 今日のメッセージに入る前に、このコザ教会という素晴らしい神の家族の一員とされていることを主に感謝したいと思います。Gracias a los pastores, a los hermanos y hermanas que con su apoyo y sus oraciones siempre nos animan. 牧師先生方、そしていつも祈りとサポートを持って私たちを励ましてくださっている兄弟姉妹の皆様に感謝申し上げたいと思います。El Señor nos ha concedido a nosotros ser una de las pocas congregaciones en Japón, tal vez la única, donde cada domingo la palabra de Dios es predicada en 4 idiomas diferentes. 主はこの教会を毎週日曜日に4つの違った言語で御言葉が語られる日本では数少ない、おそらく唯一の教会としてくださいました。Es por eso que cada vez que como hoy tenemos un culto unido, pienso que nosotros estamos como practicando para el cielo, cuando nosotros adoremos a Dios junto con todo pueblo, raza y nación. ですから今日のように合同礼拝を捧げるたびに、私たちはあらゆる民族、あらゆる人種、あらゆる国の人々と共に主を礼拝するような御国での礼拝に向けた練習をしているようなものだと私は思います。La pastora Mochizuki antes ya se nos ha adelantado, pero nosotros anhelamos el día en que todos juntos estemos allí. 望月先生は一足先に主の身元に召されましたが、私たちは皆が一緒に天の御国で集えるようになる日を待ち望んでいます。Hoy quiero compartir con ustedes este pasaje que nos habla de una deuda impagable y un perdón
inmerecido. 今日のメッセージでは、返すことのできない借りと受ける資格のなかった許しについて語っている御言葉を見ていきたいと思います。 Este hombre le debía al rey una gran suma de dinero. この男は多額のお金を王から借りていました。 Para cualquier persona tener deudas es algo sumamente pesado y hay quienes llegan a quitarse la vida incluso ante una situación así. 借金を抱えるということは誰にとっても重い負担としてのしかかるものです。しかし、返しきれない理由、借金を理由に命を絶つ人もいます。 Pero el problema de este hombre estaba en la magnitud de la cantidad que él debía. しかしこの男の問題はその借りていた額の大きさにありました。 El versículo 24 dice que él debía al rey la cantidad de 10,000 talentos. 24節にはこの男には王に1万タラントンの借金があったと記されています。 Un talento equivale aproximadamente a 6,000 días de trabajo. Eso quiere decir que para poder pagar la deuda que este hombre tenía, necesitaba trabajar más de 160,000 años. 1タラントンは当時のお金で6000日分の賃金に相当するものでした。つまりこの男の借金を返すには16万年以上も働く必要があったことになります。 El versículo 25 dice que el rey mandó a vender a él y a su esposa, a sus hijos como esclavos, hasta pagar toda la deuda. Pero por supuesto, aunque ni aún así hubiera podido pagar todo lo que él le debía. 25節にはこの男とその妻、そして子供を借金を完全に返すまで奴隷として売るように王が命じたとあります。無論それでもこの男は借金をすべて返すことはできませんでした。 El versículo 26 y 27 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 26節と27節にはこうあります。家来はひれ伏し、どうか待ってください。きっと全部お返ししますから、と懇願した。家来の主君は哀れに思って彼を許し、借金を帳消しにしてやった。 Este hombre recibió una gracia que lo cambió todo. この男はすべてを変える、恵み、許しを得ました。 Él pasó de la esclavitud a la libertad. そして奴隷の身から自由の身になりました。 Y de allí en más fue libre por lo menos para 3 cosas. そして自由の身になって、3つのことができるようになりました。 A partir de ese día fue libre para celebrar la bondad del rey. 一つは王によりもたらされた恵みを心から喜ぶこと。 En segundo lugar, a partir de ese día, él fue libre para contarle a los suyos acerca del rey. 二つ目は周りの人々に王の素晴らしさについて伝えること。 Y en tercer lugar, a partir de ese día, ese hombre fue libre para tratar a las demás personas con la bondad del rey. 三つ目は王のような優しさで周りの人に接するということです。 El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es un ejemplo claro de esa gracia que lo cambia todo. 新約聖書に登場する使徒パウロはすべてを変える恵みを経験した人の良い例です。 Pablo nunca dejaba de sorprenderse de que Dios hubiera perdonado a alguien como él. Cada día de su vida, la gratitud que sentía por esa gracia que había recibido llenaba el corazón de Pablo. パウロは彼のようなものを許してくださった主に常に感謝し、主の恵みに感謝することで、その心は日々満たされていました。 Y Pablo nunca olvidó el perdón que había recibido y continuaba todos los días recibiendo y por eso le hacía desbordar en amor y compasión hacia las demás personas. パウロは自身が受け、そして日々受け続けた主の許しを決して忘れることがありませんでした。そしてこの許しを経験した者として愛を持って周りの人々に接していました。 Es por eso que Pablo celebraba cada día las bondades del rey, le contaba a otros acerca del rey y trataba a sus propios enemigos
con la bondad del rey. パウロは毎日主の慈しみに感謝し、主の素晴らしさについて人々に証しし、主と同じように慈しみを持って、敵に接しました。 Sin embargo, el hombre de esta parábola no fue así, sino que dice la palabra que saliendo de la presencia del rey no quiso perdonar. しかしこの例え話に出てくる男は、王の前から去った後、自分に借りがある人たちを許すことをしませんでした。 Versículos 28 hasta el 30, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 28節から30節に変わります。ところがこの家来は外に出て100デナリオンを貸している仲間の一人に出会うと、捕まえて首を絞め借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからと頼んだ。しかし承知せず、行って借金を返すまでその人を牢に入れた。 Toda la alegría que ese hombre tenía por la gracia que había recibido se esfumó, se desapareció al salir de ese lugar y ver a uno que le debía 100 denarios. この男が王に許してもらい、喜んだのもつかの間、王の前を後にして自分から100デナリオンを借りていた人に会った瞬間、その喜びは消え去っていきました。 100 denarios equivale aproximadamente a 3 meses de trabajo. 100デナリオンという金額は現代の約3ヶ月分の給与に相当するものです。 Comparado con los 160.000 años de trabajo que él había estado debiendo, era una suma totalmente insignificante. 男の16万年分の給与に比べればまさに取るに足らない金額でした。 Sin embargo, aunque el consiervo se echó de rodillas frente a él y le rogó por misericordia, no quiso perdonarlo. この人は男の前に、ひれ伏して何とか許してくれるように頼み込みましたが、男は決して相手を許そうとはしませんでした。 Y quisiera que noten aquí que esto sucedió saliendo de la presencia del rey. ここでこの出来事が王の前を後にした後であったことに注目していただきたいと思います。 Estoy segura de que si hubiera estado aún en la presencia del rey, en ese lugar de abundante gracia, y sabiendo que el rey lo estaba mirando todavía, él nunca hubiese cerrado el cuello de su hermano, diciéndole, págame. もしこの男が、王の前に立っていたならば、あの豊かな恵みが与えられた場で、王がじっと見ていたならば、この男は仲間の首を絞め借金を返せと迫ることは決してなかったに違いありません。 Pero cuando salió de la presencia del rey a seguir su vida de todos los días, la gracia que había recibido este hombre se volvió un evento del pasado. ところがこの男が日常に戻るために、王の前を後にしたときに、男が受けた恵みは過去の出来事へと化してしまったのです。 Y hermanos, esto nos enseña que la gracia de Dios nunca debe ser algo que solo sucedió un día en nuestra vida como cristianos. このことは、主の恵みを受け取ることは、クリスチャンとして生きる私たちの人生において、決して一度きりのものであってはならないことを教えています。 Sino que nosotros necesitamos cada día venir a la presencia del Rey para gozarnos y depender de esa gracia. Porque solamente cuando miramos a los demás desde ese lugar de alegría y de gozo, nosotros vamos a poder tener el poder para amar y para perdonar a las personas que nos ofenden. 私たちは日々王の御前に進み出ていき、主を喜んで主の恵みに頼る必要があるからです。そして、その主にある喜びを持っているときに初めて私たちは自分たちを傷つけた人をも愛し許すことができるようになります。 Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 31節にこうあります。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、
主君に一部始終を報告した。 Los consiervos que miraban con tristeza toda esta injusticia que estaba sucediendo, hicieron algo muy, muy inteligente. Y es que fueron a contárselo todo al rey. Ellos no tomaron justicia por su propia mano, ni tampoco intentaron solucionar las cosas con sus propias palabras. この不当な仕打ちに心を痛めたしもべたちは非常に賢明な策を取りました。自分たちの力で正義を貫くのでも、言葉で説得して解決しようとするのでもありませんでした。 Al llevar toda esta cuestión al rey, el rey mismo se encargó de traer una solución. 王のところへ行って問題を王に伝えることにより、王の力で解決するようにしたのでした。 Y con nosotros, hermanos, sucede igual. Cuando nosotros algo nos entristece, nos llena de tristeza, lo mejor es contárselo al Señor en oración, como hicieron estos consiervos. Porque Él sabe bien, sabe muy bien qué hacer en cada caso. これは私たちも同じです。心が痛むような出来事が起こったときに、一番良いのは、このしもべたちがしたように、祈りを持って主にお話しすることです。主はどんな時も一番良い解決策が何であるかを知っておられるからです。 Versículo 32 hasta el 35 dice así: Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. 32節から35節にこうあります。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届き者、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金を全部返すまで家来を拷問係に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方に同じようになさるであろう。 Esto nos enseña que la gracia que se recibe es para ser dada. ここで学ぶことは、受けた許し、恵みは分け与えるためにあるということです。 Al igual que el hombre de esta parábola, Dios, a través de la cruz de Cristo, nos perdona por fe una deuda que nosotros jamás podríamos llegar a pagar. この例え話に出てくる男のように、主はキリストの十字架を通して私たちが決して返すことのできなかった負債を信仰によって許してくださいます。 Y eso es para que al recibir esta sublime gracia, nosotros seamos canales que rebosan de su amor hacia otras personas. No es nunca para guardarla para nosotros mismos. そしてこれは主の驚くばかりの恵みを受けて、私たちが主の愛であふれ、周りの人々に主の愛を分け与えるようになるためです。主の恵みというのは、ただ自分自身のために独り占めするためのものではないからです。 En el año 1992, justo un año antes que mi esposo y yo viniéramos a vivir a Japón, yo estuve 2 meses de visita aquí y pude participar en un culto en la iglesia de Koza. 1992年、私と私の夫が日本に住むために来日した年のちょうど1年前のことですが、私は2ヶ月間日本を訪れて、講座教会の礼拝に参加したことがありました。 Era todavía en el templo viejo, no estaba este templo aún, y aunque yo no entendía el idioma, quería adorar al Señor, por eso vine. その時はまだ古い礼拝堂で、新しい礼拝堂はありませんでしたが、私は日本語は分かりませんでしたが、それでも教会に行って主を礼拝したいと思ったのです。 Así que me senté sola en uno de los últimos bancos de la iglesia y luego de un rato se pusieron todos de pie y comenzaron a cantar un himno. 私は一番後ろの席に一人で座って、みんなは賛美歌を歌い始めました。
En ese momento una abuelita se acercó a mí y se puso a mi lado para compartirme su himnario. すると一人のおばあさん、年配のご婦人が私のそばまでやってこられて賛美歌の歌詞を見せてくださいました。 Yo estoy segura de que con esta cara ella nunca pensó que yo era extranjera, pero aunque no me conocía, ella estaba allí muy cerca de mí. 私がこの顔で実は外国人であったとはきっと思いもよらなかったことでしょう。ことですが、その方は私と面識がなかったにもかかわらず私の横に来られました。 Yo la miré y había un brillo en sus ojos. そのご婦人のお顔を見るとその目には輝きがありました。 Ella cantaba y se veía tan contenta. Cada tanto ella volteaba y me miraba un poco y me sonreía con amabilidad. そしてとても楽しそうに歌われ、時折私の方を見てにっこりと微笑まれました。 Yo nunca voy a olvidar ese día. この日のことは今でも心に残っています。 Aunque yo no conocía a nadie, yo me sentí feliz de estar aquí. 誰も知り合いはいませんでしたが、ここに来られてよかったと感じました。 Hermanos, eso es la gracia de Dios. これがあふれ出る主の恵みです。 Es un amor que se desborda constantemente en la persona y siempre está atento, buscando a quién servir. 主の恵みは常にあふれ出る愛であり、この恵みを受けた人は常に周りに気を配り、周りの人々に使える方法を探します。 Y esto sucede porque al igual que el apóstol Pablo, la persona no puede entender la magnitud del perdón y el amor de Dios que ha recibido. 使徒パウロのように恵みを受けた人は主の恵みの偉大さに日々圧倒されるからです。 Y cuando nosotros en la iglesia, cada uno de nosotros disfrutamos de la gracia de Dios que se renueva todos los días en la presencia del Rey. Esa gracia empieza a desbordar en alegría y nos volvemos canales del amor de Dios y del perdón de Dios hacia otras personas. そして教会にいる私たち一人一人が主なる王の御前で日々新たにされ、その恵みをいただくと、主の恵みは喜びとなって私たちの心にあふれ出し、そして、私たちは主の愛と許しを人々に伝えることができるようになります。 La gracia de Dios es dar de su abundancia. 主からいただく、たくさんの恵みは、多くの人々、周りの人々にお裾分けするのです。 Y cuando esto sucede en cada uno, la iglesia se convierte en un lugar donde todos quieren estar. そうなれば教会は誰もが心地よいと感じる場所になります。 Es mi oración que el Señor nos haga más y más una iglesia así. 主がこれからも私たちの教会をますますそのような場所にしてくださいますように。 Vamos a orar. 祈りましょう。 Padre Celestial, nos humillamos delante de ti, reconociendo, Señor, que teníamos contigo una deuda que jamás hubiéramos podido pagar. Pero gracias por la cruz de Cristo, que nos perdonó y nos hizo libres. Ayúdanos, Señor, a vivir todos los días maravillados por esa sublime gracia. Y al estar en tu presencia, Señor, poder ser canales de tu amor para otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Úsanos, Señor, y usa esta iglesia para la gloria de tu nombre y alegría nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 天の父なる神様、あなたの御前にひれ伏します。私たちはあなたに決して払うことのできない大きな負い目がありましたが、イエス様の十字架の恵みによりそれを許し自由にしてくださいました。その大いなる恵みによる日々生きることができますよう、そして周りの人々にそのご愛を伝えることができますように
助け導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。 Amén. A continuación, alabemos al Señor juntos, cantando Sublime Gracia. 続いて、大いなる恵み、という賛美を賛美します。 Nos ponemos de pie. 健康の許す方はどうぞご起立お願いします。Amen.